Luego del capítulo anterior, tras la acción de Amor, todos quedarían totalmente sorprendidos, ya que no ocurriría nada. Pero Amor exclamaría con emoción que por fin, después de tantos años, su gran dios Ares volvería a despertar, preguntándose los jóvenes a qué se refería con Ares, si el cosmo que le puso había sido de Marte. Pero antes de poder explicar algo, Koga se lanzaría a atacarlo, comenzando un combate donde Amor se dedicaría a esquivar. Pero a cada segundo que pasaba el poder de Koga crecía aún más, haciéndole más difícil el esquivar. Por ende, Amor intentaría comunicarse con su hermana para preguntarle qué proseguía ahora en su plan, ya que había insertado el último fragmento del alma de su señor, pero no había pasado nada. No obstante, Medea no respondería, así que Amor solo podría seguir esquivando y defendiéndose de Koga, el cual no comprendía qué le pasaba a su cuerpo, pero se sentía increíble, empezando a superar a Amor, quien con tal enojo seguiría exigiéndole a su hermana que hiciera algo, hasta comprender que desde el inicio, para ella él también fue solo un peón más para sacrificar, elevando su poder lleno de molestia, decidido a despertar a su señor a la fuerza, a la vez que Eden y Kagajo se levantaban para ir a apoyar a Koga, y de inmediato Amor, tras liberar toda su energía llena de furia, le diría a Eden que él sería el principal a quien acabaría y masacraría más que a los otros, lanzándose así todos al combate, realizando varios ataques que Amor, a pesar de recibir un gran daño de parte de Koga, quien era el que su poder estaba creciendo cada vez más, no le importaría nada y seguiría atacando una y otra vez, mientras los otros dos intentaban seguirles el ritmo. Al mismo tiempo que por fin en algún lugar del planeta, los jóvenes restantes al fin habrían llegado, quedando asombrados ante el gran desarrollo que había tenido el planeta Marte, y resaltando que podían sentir varios cosmos inmensos chocando entre sí, por lo que debían darse prisa para ir a ayudar en lo que pudieran. Mientras el combate entre los jóvenes continuaba, donde Amor intentaría atacar con una gran potencia y brutalidad a Eden. Sin embargo, rápidamente Koga iría a auxiliarlo, poniéndose enfrente para encararlo él mismo, mientras los otros dos atacaban desde la distancia, continuando con esta combinación que haría sacudir todo el terreno de combate, hasta que Amor, elevando su cosmo, lanzando un gran ataque que mandaría a Koga directamente frente al árbol central de Marte, dándose cuenta al instante de que por fin, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, dolor y sacrificio, por fin, frente a él estaba la persona que más amaba en el mundo, balbuceando débilmente, «Mamá», mientras caminaba hacia Saori, derramando algunas lágrimas, sintiendo una felicidad inimaginable al por fin estar a punto de salvarla. Pero en otro lugar del planeta, Medea estaría observando todo, disculpándose con Amor, ya que sacrificar a su hermanito por tener todo un mundo para gobernar era un sacrificio que estaba dispuesta a aceptar, además de lo divertido y fácil que sería romper la mente de un niño, mientras ante la ausencia de Koga, Eden y Kagajo se verían obligados a tanquear los embates de Amor, quien con tal potencia estaría a punto de matarlos debido a la gran fuerza que este ponía en sus ataques, y como estos ya estaban muy debilitados tras tantos combates que habían librado. No obstante, su atención sería llamada al sentir el cosmo de su hermana, viendo cómo en el árbol central Koga se acercaba cada vez más a Saori, aprovechando ese instante Medea para lanzar un rayo ilusorio que golpearía a Koga, haciéndole ver como si Amor hubiese atacado a Saori y lo hubiese matado, rompiendo totalmente la mente del joven, quien ante tal cosa gritaría descontroladamente, y desde su interior un gran cosmo maligno como ningún otro empezaría a surgir, tomando el control del cuerpo de Koga, quien intentaría resistirse con todas sus fuerzas, diciéndose a sí mismo que él era un caballero y no podía perder ante la oscuridad ni ante ese poder maligno que tanto lo había atormentado. Sin embargo, una voz le diría que ahora él le pertenecía, explotando un gran cosmo maligno e hostil que dejaba anonadados a Eden y Kagajo, mientras con tal emoción Amor le daba la bienvenida a su señor, el dios de la oscuridad, la violencia y la guerra, el gran Ares. Al mismo tiempo que Yuna junto a los demás llegaban por fin al campo de batalla, quedándose aterrados por el gran poder que sentían, preguntándose qué había pasado, viendo cómo en el centro de todo yacía alguien que emitía una aura sumamente poderosa,
y tras reflexionar algunos momentos, estos entenderían que ese monstruo que estaba ahí explorando su cuerpo no era otro que su amigo Koga, a la vez que quedaban maravillados por ver por primera vez a la verdadera Athena. Y Amor, aunque cansado, iba con emoción hasta su señor, el cual al verlo en un instante golpearía su abdomen, estallando en él una gran cantidad de poder, mandándolo a estrellar, mientras Amor se preguntaba por qué y si era así como moriría, intentando con su último aliento pedirle ayuda a su hermana, dejando atónitos a los otros chicos ante tal acto. Y Ares, soltando una leve risa macabra, vería y caminaría en dirección a Athena, por lo que aún confusos, los jóvenes llegarían a la conclusión de que debían detener o traer de vuelta a su amigo, corriendo en dirección a él, expresando que sin importar lo que hubiera pasado, la verdadera Athena estaba ahí, adelante de ellos, por ende debían actuar como sus caballeros y protegerla, llegando primero Soma y Ryujo para hacerlo entrar en razón, pero estos serían lanzados a volar únicamente con una mirada de Ares. Así que Haruto planearía atacar desde la distancia junto a Yuna para detenerlo. No obstante, de la misma forma, solo expulsando su Cosmo, repelería tanto el ataque de Cosmo como a ambos jóvenes para continuar con su camino. Sin embargo, Soma lo tomaría por el hombro, pidiéndole que reaccionara, ya que no quería hacerle daño a su mejor amigo. Pero tomando su brazo, Ares lo envolvería en su poder oscuro, causándole una gran presión y daño a su cuerpo. Pero de inmediato Ryujo lo abrazaría por la cintura para detener su avance, pidiendo que por favor no cediera ante el poder del dios, pero muy débilmente solo alcanzaría a oír la voz de Koga pidiéndole perdón y llamándolo primo, a la vez que era igualmente envuelto en esa energía, causándole bastante dolor, procediendo a Ares a atacar de igual forma y a una velocidad sorprendente a Haruto, y después ponerse frente a Yuna, mirándola, y con una voz grave e autoritaria preguntarle si no quería unirse a su ejército, pero esta, sin entender nada, llamaría a Koga, por lo que el dios la atacaría con su Cosmo maligno, diciéndole que él ya no existía, siguiendo con su camino, mientras los derrotados jóvenes miraban con desesperación que no podían detenerlo. Sin embargo, para sorpresa de todos, interponiéndose en su camino aparecerían Eden y Kakajo, siendo este último quien preguntaría al monstruo que tenía enfrente si aún era su primo. Pero Ares sonreiría malignamente, por lo que Eden, dando un paso adelante, diría que tanto él como Koga tenían la convicción de proteger al mundo que Aria amó, así que para cumplir con eso, él lo matará, estando seguro que él querría lo mismo, y Kakajo igualmente estaría dispuesto a lo mismo, pero Ares, sin prestarles atención, miraría a Athena, afirmando que muy pronto tomaría su vida, así que Eden se lanzaría a atacarlo, pero sus puños serían fácilmente atrapados. Entonces Eden le daría la orden a Kakajo de que sin importar qué, ellos no interfirieran y se encargara de proteger a Athena a toda costa si él llegara a fallar, pero Ares usaría su Cosmo para atacar a Eden, haciéndolo alejarse, por lo que este respondería igual, lanzando ataques de Cosmo, y Kakajo para ayudarlo igual lanzaría un ataque, logrando sorprendentemente mandar lejos a Ares, mientras Eden lo seguía inmediatamente, lanzándole el destructor de Orión, pero este no lograría nada, y Ares lanzaría un ataque que alcanzaría a Eden. Así ambos empezarían a sostener un combate mano a mano, donde Eden daría todo lo que tenía tras haber notado cómo Ares aún no se había acostumbrado al cuerpo de Koga, ya que se movía torpemente, propinándole así una golpiza que haría enfurecer a Ares, hasta que Eden, usando toda su fuerza, lo alejaría aún más, estrellándose contra unas rocas, esperando el siguiente movimiento del dios. Pero tras disiparse el polvo, se vería feliz, ya que hacía demasiado que no tenía un combate, y gracias a Eden ya había calentado lo suficiente, esperando que no muriese tan rápido, mientras expulsaba su poder maligno e iba a atacar a Eden, quien bloquearía el ataque. Sin embargo, tendría otra intención, infectándolo con su oscuridad, provocando un gran dolor en Eden, mientras los demás jóvenes se llenaban de miedo al sentir como un poder maligno que jamás habían sentido se hacía presente de repente en la dirección donde estaba Eden, preguntándose qué estaba pasando. Y por otro lado, Medea observaba cómo su hijo había cometido una gran estupidez
al enfrentarse a su señor, y Ares, sin darle tiempo a recomponerse, volvería a atacar, dejándole otra marca más en su pecho, causándole aún más sufrimiento, por lo que al sentir cómo el cosmo de Ares crecía más y se hacía aún más maligno, Yuna querría ir a ayudar, pero Haruto la detendría, puesto que había entendido que el plan de Eden era alejar a Ares de Athena y aprovechar que aún no estaba acostumbrado a ese cuerpo para acabar con él, arriesgando su vida en un solo ataque. Pero Yuna exaltada preguntaría si entonces ambos morirían y qué pasaría con Koga, pero ninguno de ellos sabría qué responder, por lo que Ryujo y Kagajo, quienes eran los que más comprendían a Koga y Eden, harían la observación de que, por más diferentes que sean sus ideales y convicciones, ambos son y juraron lealtad como caballeros de Athena, y como tales estarán dispuestos a dar sus vidas por protegerla. Así Eden esquivaría los ataques de Ares, mientras en su mente volvía a recordar cuáles eran sus nuevas convicciones para pelear, además de que esta vez salvará al hermano de su amada para enmendar sus pecados, exclamando con tal decisión que no perdería, saltando para esquivar varias rocas que caían sobre Ares debido a los anteriores golpes que había esquivado Eden, elevando su cosmo hasta el infinito, lanzando su cometa atómico. Sin embargo, Ares también elevaría su cosmo y por unos instantes el cosmo de Koga lograría tomar el control para así debilitar el ataque de Ares. No obstante, este rápidamente se apagaría y Ares haría que su ataque envolviera por completo el ataque de Eden, quien quedaría anonadado por tal acción, y Ares le expresaría cómo logró entretenerlo por un buen rato, e incluso fue una buena estrategia la que hizo, pero él era el dios de la guerra, haciendo estallar su ataque, provocando una devastación tan grande que sacudiría todo el lugar, mientras los demás solo podían mirar con preocupación cómo Eden era absorbido totalmente por aquel ataque, mientras su cosmo desaparecía de repente, temiendo lo peor, y mientras todo el polvo se disipaba, Ares volvía a caminar en dirección a Athena, ante las miradas de miedo de los jóvenes. Sin embargo, veríamos cómo Eden despertaría de repente en otro lugar, donde Medea le explicaría que a último momento ella lo salvó, ya que no podía dejar morir a su querido hijo, proponiéndole quedarse ahí con ella hasta que todo estuviese listo. Pero Eden solo le agradecería el que lo salvara, pero debía volver, así que Medea intentaría convencerlo, contándole cuál había sido su plan todo este tiempo, siendo que quería convertir a Eden en la reencarnación de Ares, pero su alma ya había elegido el cuerpo de Koga, por ende lo convertiría en uno de sus berserkers para que pudiera vivir plácidamente y así cumplir su deseo de ya no ser gobernante del mundo, y como ella, por todo lo que hizo por Ares, seguramente se convertiría en su dama personal, y le pediría que lo perdone por haberse atrevido a levantar su puño contra él. Pero Eden, entendiendo la maldad de su madre y dándose cuenta de que allí estaba el cetro de Athena, intentaría hacerle ver a su madre que aún podía cambiar, ya que todo lo que había hecho no era correcto. Pero Aria le enseñó que nunca era tarde para cambiar y hacer lo correcto. Pero Medea molesta se negaría rotundamente, ya que ese era su sueño y nadie impediría que lo consiguiera, estando decepcionada porque pensó que quizás él, como su amado hijo, podría entenderla, pero al parecer no lo había criado adecuadamente. Así que Eden, poniéndose serio, le expresaría que nunca fue su intención levantarse contra sus padres, pero lo haría por su bien y para salvarlos, comenzando así a intentar llegar hasta el cetro. Pero Medea, usando su cosmo oscuro, intentaría detenerlo, creando esferas de cosmo que lo atraparían, pero Eden, usando su cosmo, las repelería todas, hasta que, engañándolo, una lograría darle por la espalda, aturdiéndolo y capturándolo, ya que por más desobediente que fuera, no podía hacerle daño a su querido hijo, y pronto entendería que era por su bien, regresando con Ares, a quien veríamos que tras disiparse el polvo, este seguiría caminando en dirección a Athena, mientras al mismo tiempo Kagajo, aunque con miedo, seguiría caminando también en dirección hacia él, ordenándoles a los otros tres prepararse para hacer arder sus vidas. Entendiendo lo que querría decir, irían con él, mientras Yuna no entendía qué harían, así que Kagajo le encomendaría cuidar de Athena, y Ryujo con una sonrisa le diría que ellos traerían de vuelta a su cabeza hueca,
Para ya estar algo lejos de ella, Soma agregar que fue lo correcto dejar a Yuna fuera de eso, ya que sería muy cruel obligarla a atacar a matar a su amado, pero Kakajo les ordenaría que se centraran y sobre todo no se dejaran llevar por el miedo, ya que a pesar de no demostrarlo, todos ellos estaban temblando por el miedo que sus cuerpos sentían instintivamente. Así que en un instante Soma y Ryujo se lanzarían rápidamente en dirección a Ares, aumentando su cosmo hasta el séptimo sentido, mientras Haruto y Kagajo los seguían. Y mientras tanto, en el santuario, los demás caballeros de oro se encontraban aún reuniendo cosmo para poder enviar a todos los demás caballeros de plata y bronce y a Yoga y a Shun, quienes se encontraban sumamente preocupados al sentir el cosmo de Ares, mientras Kiki se maldecía, ya que aquella bruja había logrado su cometido y no habían podido detenerla. Así que ahora debían hacer todo lo posible para parar al nuevo enemigo, además de darse prisa, ya que el rayo que llevaba la energía hacia Marte cada vez era más inestable, por lo que necesitarían de todo el poder de los caballeros de oro para estabilizarlo, pero antes debían mandarlos a los demás hacia el planeta, frustrándose con cada segundo que pasaba y esperando que la voluntad de Atena protegiera a los demás jóvenes, ya que aún eran unos niños para enfrentarse a un dios tan poderoso, y probablemente perderían la vida si llegaran a tardarse un segundo más en ir a ayudarlos.「